Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy vamos a continuar eh, con la serie de webinars. En esta ocasión eh, vamos a retomar el proceso que veníamos de la conceptualización de un personaje. Eh, Vamos a compartir aquí pantalla. Les recuerdo que eh, pueden ir haciendo sus preguntas en la medida en que van surgiendo sus inquietudes. Van dejando sus inquietudes en el chat. Y vamos a ir abordando entonces el tema. También que se vayan inscribiendo para recibir una copia de este video, eh, colocando sus datos en la inscripción. Y bueno, continuando o retomando un poco, haciendo un recorderis, eh, el día de ayer estábamos trabajando el tema de lo que tenía que ver con el mapa de empatía del personaje. Habíamos primero hecho una serie de procesos. Dentro de esos procesos creativos involucraba, digamos que la concepción o la consecución de información, y que esta información nos iba a permitir, digamos que aproximarnos al tema, y esa aproximación al tema nos llevaba a la construcción de un listado, en este caso de unas capas de información que iban detallando, digamos que la forma en cómo comprendíamos el tema. Y si no lo comprendíamos, en la manera en que lo abordáramos de manera, digamos que gráfica, comprender las problemáticas a las que nos estábamos afrontando. Luego había una etapa en la que esas capas de información nos iban pidiendo información más detallada, en este caso del tema de la contextura, de cómo son, digamos que las facciones de del fenotipo, en este caso que estábamos estudiando. También hablábamos como un poco de la importancia de la pose para, eh, digamos que acentuar un poco el tema del rol, pero también un poco el tema de la personalidad, y eso era importante porque buscábamos darle un toque original a, a un concepto, y que el concepto del cual partíamos era el concepto eh, de de la culpa. Eh, ya eso, digamos que nos llevó a ponerle un rostro, en base también como siempre mostramos a referentes, es decir, buscamos referentes de cada una de las piezas que vamos armando de este rompecabezas para ir generando en nuestra memoria, y eso lo mencionábamos acá cuando hablábamos de la conceptualización, que era como buscar ir más allá del sentido común. Cuando nos están hablando siempre de la creación de un personaje, siempre lo pensamos desde la libertad o el capricho que tenemos a la hora de partir de nuestra preconcepción, que se basa en las memorias, recuerdos, experiencias, conocimientos previos, etcétera. Pero también el acercamiento que teníamos acerca del concepto que estábamos abordando. Entonces, cuando uno aborda una problemática visual, no únicamente se centra, digamos que, en aspectos netamente gráficos, sino que por el contrario, uno comienza a, a tomar diferentes fuentes de información, escritas, musicales, sensoriales, que en cierta forma nos acompañen a compartir, digamos que esa narración que debe existir en el personaje. Y también era un proceso de aprendizaje, es decir, era un ente vivo, porque en la medida en que íbamos haciendo una serie de ilustraciones, estas ilustraciones nos permitían generar retroalimentación, es decir, de que se van generando unas iteraciones de una manera más, digamos que, centradas en objetivos que cada artista conceptual debe proponerse. En el caso, por ejemplo, de cuando no conoces mucho de un tema, siempre tienes en cuenta el estudio de personajes como una forma de aprender
algo que no conoces desde el aspecto de la parte técnica, de cómo funciona, por ejemplo. Si yo voy a dibujar un artefacto, yo primero trato de obtener las piezas de ese artefacto, dibujarlo por piezas, armarlo, desarmarlo, para comprender cómo funciona y poder construir una narración desde ese punto. Lo mismo pasa cuando están interactuando con objetos, en el caso de un videojuego. Si van a interactuar con ciertas mecánicas y ciertas dinámicas, yo debo tener en cuenta esas problemáticas y resolverlas desde la ilustración. ¿Para qué se hace esto? Para que la preproducción, digamos que le permita al equipo de producción afinar ciertas, digamos que, metodologías para no tener inconvenientes a la hora del producto final. Y cuando hablamos del sketch, siempre hablamos de la necesidad de dibujar demasiado cuando en cierta forma no nos sintamos conformes con el resultado. Y creo que muchos de ustedes preguntaban ayer ese aspecto, el tema de cuánto debe demorar un artista en proyecto en función de la conceptualización. Y yo les mencionaba que la importancia eh, se basaba era en entender si se estaba logrando, es decir, su capacidad de autoevaluación, pero también del alcance del proyecto. Si el proyecto es de, digamos que corta duración y un presupuesto no tan abultado, entonces ya te están poniendo unos condicionantes tanto de tiempo y de recursos. Y ahí es cuando uno comienza a administrar esos recursos de la mejor manera para obtener un resultado acorde a ese recurso. Entonces, obviamente van a haber cosas que de pronto no se sientan tan profundas, que de pronto se notan bastante en el tema de los juegos hipercasuales, que de pronto no les da tanto tiempo de explorar porque los tiempos de entrega son muy cortos. Pero si tienen, digamos, una forma organizada o digamos que una forma más centrada de plantearse esos objetivos y vamos a construir digamos que mejor ese andamiaje de comunicar, porque se trata de comunicar de manera efectiva a través de la ilustración. Y eso es lo que diferenciaba el tema de el ilustrador y el artista conceptual, porque el ilustrador es el que ejecuta, el artista conceptual, digamos que está encontrando las problemáticas y le plantea de pronto una guía de arte. Entonces, ahí ya hay una construcción de elementos narrativos que van a permitir darle más, digamos que pie a que tú, digamos que entiendas hacia dónde va tal elemento de la producción, porque aquí estamos hablando de uno de los personajes y no es el personaje principal, sino es un personaje secundario. Entonces, en ese sentido, siempre estamos, digamos que, comparando continuamente el tema de cómo funciona un personaje, porque la disposición de los elementos en una escena están pensados cuidadosamente para no generar ruido visual, que el ruido visual en cierta forma es una manera de que cuando no tenemos clara la comunicación se vuelve confuso digamos que el entender los propósitos por los cuales se está haciendo ese producto audiovisual. Entonces también hablamos de una fase de creación en la que había imitación, transformación y combinación. El proceso de imitación era la primera capa de información en la que nosotros, digamos que nos aproximamos a través de siluetas, eh, ya por cuestiones, digamos que tanto de tiempo como de lenguaje, es decir, el lenguaje de la forma parte de las siluetas. Y si una silueta se entiende rápidamente esa función que cumple, inmediatamente tú puedes pasar a comenzar a hacer sketch. Y esos sketch van alimentando de información, digamos que las propuestas. Y esas propuestas se van puliendo y se van documentando. Se van documentando, ¿por qué? Porque ahí es donde van encontrando, digamos que tus puntos débiles o digamos que descubrir una nueva metodología. Y ya tú en el proceso descubriste dónde están tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades. Y es cuando comienzas entonces digamos que a ir afinando tu método.
Acá hoy vamos a trabajar entonces en la parte de lo que tiene que ver con seguir ilustrando en función de lo que veíamos acá, que era la combinación, era decir, era la mezcla de todos estos elementos que íbamos distinguiendo de cada uno, tanto de que si se notaba que era un tipo de sorcerer, que si a la vez tenía la anatomía necesaria, que si a la vez su rostro nos comunicaba algo. Y aquí es cuando comienza la parte, digamos que más difícil o más comprometida, que es generar el appeal del personaje, encontrar como la personalidad, y es cuando uno comienza, digamos que a desarrollar bocetos, y cuando comienza de tanto dibujarlo a memorizar, digamos que aspectos, por ejemplo, el tema de cuando le hacíamos las ramificaciones acá, la parte del atuendo, para comunicar mejor ese aspecto de que era un ser de la naturaleza. Entonces, miren que cuando vamos agregándole esta serie de aspectos, vamos enriqueciendo visualmente al personaje. Eh, También el tema el peinado, de la ceja, de la pose. Entonces, aquí en esta pose, yo lo que buscaba era como tratar de ir hacia las emociones del personaje, que me hace sentir cuando lo veo, ya como está en una etapa avanzada, ya comienzo como a pensarlo como si fuera una entidad pensante y qué acciones realizaría. El tema, por ejemplo, si cuando hablábamos de la culpa, cómo yo entendía ese sentido de juzgar o de arrepentirse o de querer generar ciertas acciones. Y eso me iba, digamos que llevando a situaciones. Y esas situaciones son las que, en cierta forma, va enriqueciendo la narrativa del personaje y va pidiéndote entonces que te agregues elementos. En este caso, por ejemplo, el tema del peinado. Mira que aquí me acerco y mira que los trazos deben ser muy, muy sueltos. Eh, Debes como despreocuparte a la hora de plantear como eh, las, las piezas que arman este rompecabezas. Entonces, eh, ¿para qué se hace esto? Digamos que para buscar lo que comentábamos aquí cuando exploramos un personaje, que era la construcción de la ficha de personaje en el caso de si nosotros somos independientes y estamos tratando de hacer o de generar un guión de personaje, pero también en la ruta narrativa de encontrar lo mejor o lo peor del personaje, porque en cierta forma eso nos permite abordar desde sus cualidades o desde sus defectos, eh, hacia dónde está yendo la historia. Lo otro también es como que ya tú vas viendo qué elementos le suman o le restan cuando cambias de pose al personaje. Ah, mira, en los laterales debería tener este tipo de atuendo o este tipo de textura. Y eso va dando luces a la hora de, de plantearnos un personaje. Eh, Dentro de las preguntas que normalmente uno se hace cuando está desarrollando un personaje, involucra mucho los simbolismos. Entonces, hablábamos del tema de los utensilios o los objetos, eh, que podíamos, por ejemplo, aquí ver que teníamos una serie de monedas o de elementos que hacen al personaje sentirse ubicado dentro de un territorio, sentirse identificado dentro de una cultura. Y eso marca también una simbología. Y esos símbolos o esas marcas eh, adquieren valor o inclusive inspiran. Y en este proceso creativo lo que buscamos es inspiración. Esa inspiración nos lleva, o por lo menos a mí me llevó, a plantear eh, diferentes, digamos que, formas de abordar eh, al personaje.
y me llevó a escribir estas cosas. Por lo menos, como les decía, no es un proceso únicamente visual, tiene que ver mucho con el aspecto narrativo. Y entonces yo viendo al personaje comenzaba a escribir ciertas cosas. Entonces yo escribí, por ejemplo, que ella lleva un peso en sus hombros, o porque ella es la representación de la culpa con respecto a Jacob, pero yo lo vi como algo de doble vía, porque si en cierta forma le está poniendo retos a él, en cierta forma es parte de su conciencia. Y en ese sentido yo me preguntaba si Freya también sentía culpa. O sea, si ella es la representación de la culpa y en sí misma ella es la actitud de culpa, entonces ella también siente un peso en sus hombros. Y es cuando se me ocurrió el tema que inclusive ayer lo estábamos explorando, el tema de las sombreras. Es decir, de que aquí, digamos que en la construcción de este personaje, ver aquí, la construcción de este personaje, yo veía, digamos eh, que tanto la silueta me permitía resaltar el tema del rostro, recargar un poco la información en este punto, que era lo que mencionábamos ayer, de cuando recargábamos algo. Y tenía mucho sentido con el tema de llevar un peso en los hombros. Literalmente tú sientes como el traje en ese aspecto ya hace parte de, digamos que una comunicación simbólica. Entonces, eso me llevó también a pensar en el que Freya es la culpa en sí misma. Ella también somete sus actos a su propio escrutinio, tiene la cara recia de juez y verdugo, pero en el fondo, al igual que Jacob, busca enmendar sus errores en un bucle interminable, una búsqueda de pruebas, que son las pruebas que ella le pone a él, en una mecánica de platforming, eh, que la llevan a un estado de inocencia, o sea, a su estado de inocencia inicial. Es decir, cuando nosotros tratamos de enmendar un error, tratamos eh, de deshacer como que lo que hicimos, o sea, volver a ese estado de inocencia pasado, a pesar de que conoce muy bien qué la hace sentir culpable. Es decir, cuando ya te pasó una vez, ya tú no vuelves tú pierdes esa inocencia y te vuelves consciente de las cosas que haces mal y que haces bien, pero que indudablemente cuando vuelven a repetirse, eh, tú no sabes cuándo va a ser, pero que de que se repiten, se repiten. Entonces, en ese sentido, eso es un punto en el que la mantiene atada a sus miedos. Es decir, de que en la expresión, a pesar de que plantea una expresión recia, también tiene que tener un tipo de mirada que en cierta forma exprese esa dualidad, tanto de entereza y aplomo, y llevada también como a ese sentido humano de sentir miedo. Entonces me hace pensar en esa reflexión de que en último la culpa es una muestra de debilidad hacia lo que perdemos o una fortaleza de afrontar hacia lo que desconocemos. Y eso me ayudó, digamos que en cierta forma, a encajar las piezas en ese sentido. Y por lo menos aquí vemos esa exploración del atuendo pensado desde el peso de los hombros, el tema de la volver recia la cara, con las facciones de los pómulos, con el tema de la mirada, que digamos que es un poco neutra, no va hacia la tristeza, pero tampoco va hacia la ira, tampoco es como insensible, o sea, porque hay veces que la mirada neutra es un poco eh, ida, pero en este caso es más como ensimismada. Eh, y el tema de esa construcción acá en la cabeza de ramas que a la vez parecen cuernos, que a la vez parecen colgantes digamos que de este universo entramado de lo que hay, digamos que de manera interna dentro del personaje. Entonces, explorarlo, dibujarlo de diferentes maneras nos permiten generar esa construcción de su appeal. Y eso me llevó accidentalmente a encontrarme con esta frase que está aquí entre comillas, si pueden observar, es tomada del Principito. En el Principito hablan de que es mucho más difícil juzgarse a sí mismo
que juzgar a otros. Si consigues juzgarte rectamente, es que eres un verdadero sabio. Y eso entonces me lleva, digamos que a otros caminos eh, que me hacen pensar que en la construcción de personajes, tú también estás resolviendo la trama en ese sentido, porque estás haciendo una narración desde lo visual, no utilizando palabras, entonces utilizas el lenguaje corporal. Y es cuando, digamos que este tipo de exploraciones que vemos aquí, que vemos, digamos que a un personaje, eh, digamos que sintiendo un poco eh, o teniendo emociones, eh, nos hace pensar si ese personaje está en la capacidad de hacer eso, si el movimiento del personaje permite hacer eso. Entonces ya vas viendo la parte mecánica, la parte emocional, la parte del diseño como tal. Entonces te vas preocupando de ese aspecto. Acá, por ejemplo, acá planteé también más como, digamos que hacia el tema de la sanación o el tema de ese poder etéreo. Y me hacía pensar que si, digamos que el sentimiento de culpa nos permitía mantener los pies en la tierra. Entonces comenzaba a pensar si las botas o la parte inferior del personaje debía ser transparente, cómo debía ser la energía que se debía transmitir. Eh, Inclusive el tema de concentrarme como en tratar de plantear esa mirada. Y en ese plantear de la mirada eh, nos lleva, digamos que a ese reto de cómo funciona, digamos que la iluminación, cómo funcionan aspectos de la luz. Si la luz le desfavorece cuando en ciertos ángulos. En el tema, digamos que también de entonces cómo debo afinar ciertas facciones. Y eso me permitió jugar con la libertad del cuello. Y ese cuello entonces yo comienzo a representarlo, digamos que de una manera más elongada, eh, sin que digamos que la anatomía sufra mayores cambios. El tema entonces de la necesidad de plantear, como les mencionaba en el webinar pasado, el tema de los objetos o de los elementos narrativos. Entonces, por ejemplo, en el caso de ella que llevaba como una especie de sortilegios o de tesoro, de objetos, que era el tema de las monedas. Normalmente siempre lo llevan en el pecho, pero en el pecho decidí que estaría bien como que si yo estoy utilizando acá ya una forma bastante, eh, digamos que prominente, y digamos que ya comienza a funcionar desde varios ángulos, ya yo comienzo a pensar que cómo se unen, cuál es la transición. Es decir, si yo comienzo a generar un contraste rompiendo la anatomía del personaje, yo se lo explicaba ayer, que era, vamos aquí, si yo tengo un personaje y ese personaje en cierta forma yo no quiero saturarlo de información porque va a generar ruido visual, yo comienzo a pensar este personaje eh, con los elementos narrativos ubicados en puntos estratégicos. Y como les mencionaba, la cara va a transmitir las emociones, entonces yo necesito un poquito despejar la cara y por eso nos ocupamos de resaltar la parte superior de la cabeza y enmarcar la cabeza en esa capucha para que nos centráramos en el rostro. Entonces mira que aquí vemos que la imagen nos está, vamos a hacerlo en otra carta aquí. La imagen nos está, digamos que, haciendo resaltar un aspecto del personaje, que en este caso es el rostro, que nos va a comunicar las emociones. Otro aspecto entonces es que yo vengo y recargo el personaje en los hombros, entonces yo dejo libre todo lo que tiene que ver con el tórax y vuelvo a recargar entonces en la parte inferior, que puede llegar hasta el suelo o puede llegar antes, quebrarse, continuar y seguir siendo más complejo abajo. Eso ya va a depender de, digamos que, tu necesidad narrativa. Y mira que aquí tenemos un personaje, digamos que
en la composición de los elementos narrativos de una manera más armónica. Ya no se siente, digamos que, confuso hacer la lectura del personaje. Se siente, digamos que su capa, se siente también como el tema del atuendo, de los utensilios, que en este caso, como hablamos el día de ayer, lo enmarcábamos como en otro tono, porque podemos comenzar a saturar a nuestro personaje, eh, digamos que de elementos, pero esos elementos, en cierta forma, vamos a ubicarlos en capas eh, diferentes, y ya cuando creamos que tenemos algo, algo y que sí de pronto vale la pena revisar, comenzamos a ocultar esas capas o comenzamos a hacer visibles unas y ocultar otras y hacemos combinaciones. Y esas combinaciones son las que nos van a permitir, digamos que, tener otra opción de una manera inclusive eficiente, porque simplemente estamos haciendo es ocultar cosas, y inclusive las piezas que estamos dibujando podemos reciclarlas, porque en una producción siempre también es importante saber administrar los recursos. Por ejemplo, estas monedas que estoy haciendo aquí, yo las puedo utilizar en el traje de otro personaje y simplemente hacerle variaciones en cuanto digamos que a ubicación. Y eso nos lleva a pensar también de que diseñar es plantear una estrategia, y es una estrategia de producción, en este caso de preproducción. Entonces, por eso que estamos haciendo como ejercicio de ilustrar no se pierde, porque en cierta forma estamos aprendiendo a abordar un personaje. Estamos entendiendo una problemática y encontrando soluciones gráficas. Estamos a la vez aprendiendo de cultura. Estamos a la vez proponiendo, porque estamos transformando, transgrediendo esa cultura que estamos haciendo visible. Primero desde la concepción personal, que viene siendo los prejuicios, viene siendo el tema del sentido común, pero cuando ya tú eres artista y quieres ir más allá, tú tratas de proponer, y proponer no viene sino nada más de la creatividad. Utilizando la creatividad, tú comienzas a ir por un camino no convencional. Salirte, digamos que, de ese patrón para plantearte una nueva forma de ver las cosas. Y en ese sentido, siempre estamos apelando a las emociones. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, en este personaje, estamos obteniendo un resultado. Ahora, siempre uno tiene que estar cotejando el personaje con el personaje principal. Entonces, yo pongo aquí al personaje principal a un lado y, y comienzo a notar, comienzo a hacer esa revisión visual. Primero, que no le robe protagonismo, que se sienta un complemento. Y entonces yo siempre, digamos que en el complemento parto de los contrastes. Por ejemplo, si en este caso estoy viendo unas características en el personaje principal, su contraparte, ¿cómo sería? Pero sin pensar todavía en el antagonista, porque no estamos hablando de antagonista. Entonces comienzo a ver de que podría ser el cambiarle el sexo, el cambiar la estatura, el cambiar la complexión física, etcétera. Entonces acá, por ejemplo, veo elementos que tienen que ver con eh, los pilares de diseño en este caso, que vendría siendo la simetría. Entonces debo pensar de que debe ser menos simétrico. Entonces, por ejemplo, aquí mira que en la correa estoy buscando esa simetría. De pronto, entonces en los hombros puedo mantener una simetría, pero entonces en la forma en que se conecta debo buscar la simetría. Y ahí es cuando comienzo a ver que tengo que corregir cosas. Y esa reflexión siempre se hace a la hora de abordar los personajes. Y comienzo a ver también, por ejemplo, el tema de las capas. Están, digamos que desgastadas. Hay presencia de como de pelos o de elementos que sean con pieles. El tema del diseño de las hebillas de las correas o de los emblemas. Entonces, estoy buscando en el personaje principal unos emblemas muy particulares, entonces lo mismo debo buscar en el personaje, digamos que secundario, esos elementos. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos hacer un desgaste en el tema de, de las telas.
Entonces comienzo a hacer que los orificios, que esté rasgada la tela. Entonces comienzo a jugar con ese aspecto de, de rasgado, de deteriorado. Y eso entonces comienza a sumarle a mi personaje, mira, comienza a tomar, digamos que un tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo hacerle a este hacer una manga aquí, las arrugas, y de pronto a este otro lado no le hago la manga, o se la hago recogida aquí más atrás. Entonces, ya ese papel, aquí de pronto en esta sí tenga una pulsera, en cambio en la otra no. Entonces comienzo a revisar de pronto entre mis accesorios que habían, por ejemplo, anillos en los personajes y que había también una necesidad, digamos, de que generar un entrelazado entre las formas. Entonces, en la medida en que vamos comprendiendo eso y que vamos estableciendo aún más elementos narrativos, pues las podemos ir adhiriendo al personaje. En ese sentido, puedo yo venir aquí con un deformador como el de transformación, comienzo a jugar con eso. Inclusive puedo utilizar las herramientas. Y mira que voy viendo formas interesantes, sin perder, digamos que el foco que es que el personaje me esté comunicando. Digamos que eso. Y entonces mira que la acentué en las ojeras para generar también esa sensación del personaje. Acá el tema de las trenzas, que es muy común en la cultura nórdica. Entonces mira que hacemos como el entretejido del cabello. Aquí en este caso también hacemos el entretejido de este lado. Comenzamos entonces a centrarnos más en cómo se está desarrollando este personaje. Entonces mira que aquí correa hacia un lado, esta moneda de pronto es más grande. Y siempre entonces vamos encontrando una ruta que nos va marcando el cómo sentimos el personaje. Entonces yo siento que se está robando protagonismo la capa. Entonces yo vengo y la puedo acortar. Digamos, para que no le quite esa sensación de elongación al personaje. Y de paso, también puedo plantearme entonces que no pierde la esencia del chamán o de este caso del Volva, que viene siendo como la pitonisa vikinga. Entonces, mira que ahí ya vamos eh, planteándonos, digamos que va adquiriendo una personalidad. Y este proceso se itera una y otra vez. Acá, por ejemplo, acá tengo otro diseño, buscando, digamos que esa misma característica de que me transmita, aquí de pronto se ve un poco más apacible, digamos que podemos explorar a través de volver más cerrado el ojo, te va dando, digamos que ese aspecto más sombrío o menos agradable, menos amigable. Acentuar de pronto en las sombras inferiores le da un tipo de rudeza a la mirada. Entonces, trato de buscar eso y también de acentuar como la fortaleza que genera las sombras en la cuenca de los ojos. Entonces, en ese sentido, ahí vamos adquiriendo de pronto eh, un carácter más recio al personaje. Puede engrosar inclusive un poco más la ceja. Entonces voy generando esa comunicación visual. Ahí vamos planteando. Y todo esto lo vamos haciendo con un pincel de textura. Eh, Hablo mucho de eso porque es importante,
porque buscamos que el pincel no se vuelva todavía, digamos que protagonista del acabado del personaje, sino que me permita generar, yo lo llamo en cierta forma, como decía Bob Ross, accidentes felices, que yo de pronto en un trazado que de cierta forma tiene esa irregularidad de si lo hace muy suave, eh, se ve grisáceo, si lo tomas en otro ángulo se ve más delgado, en otro ángulo es más grueso. Entonces, eso me va generando, digamos que, una dinámica de línea. Y eso es importante a la hora de bocetear, porque uno cuando ilustra busca es insinuar, provocar, y en últimas lo que estamos provocando es a nuestra creatividad. Entonces, tenemos que estar abiertos, digamos que, a jugar con las formas. Y por eso para mí es importante esa etapa y, y representarla, digamos que, de una manera que sea dinámica, que era como el ejercicio que creo que les mencioné en el primer webinar, que era como rayar de manera libre, despreocupado, como no estás concentrándote en nada. Y tú comienzas a revisar para mirar formas. Entonces, para una persona, digamos que está apenas iniciando en el tema de la creatividad, eh, va a ser algo confuso, pero para una persona que de pronto le gusta curiosear, hay que volvernos curiosos. Entonces, comenzamos a tratar de buscar formas. Entonces, comenzó a describirla inclusive en capas diferentes. Y por ejemplo, aquí ya yo comienzo a ver, por ejemplo, la forma de un rostro. Inclusive me está planteando como un tipo de peinado hacia un lado. Inclusive encaja acá. Y mira que pareciera que tuvieras como una pañoleta aquí tapándole un ojo. Entonces el otro ojo sí es visible. Entonces, mira que todas esas formas van generando, en este caso generar un rostro, que podemos hacer entonces también con R, rotamos y comenzar a mirar qué otra forma puede darnos. Entonces mira que aquí ya yo veo como una especie de casco aquí, veo como un cabello acá y veo como un rostro. Inclusive mira que el rostro ya se vuelve más estilizado. Mira que entonces yo tengo aquí como un mechón, aquí tengo otro y puedo combinar esto aquí, mira, y aquí tengo un mechón y aquí puedo tener otro personaje. Entonces ahí vamos viendo que tener un pincel de textura se vuelve un buen aliado a la hora de desarrollar accidentes felices. Lo otro también es como desarrollar esa capacidad de desapego, porque muchas veces pensamos que una ilustración, ¿cómo es que se llama? No la podemos mejorar, ¿no? Y por eso volvemos y dibujamos. Y acá, por ejemplo, estaba explorando más el tema del báculo, que ayer me pareció algo como interesante el tema de que si iba a un flujo de un lado, cómo sería ir hacia el otro lado. Y veíamos inclusive que había un objeto nórdico que era un entrelazado. Entonces era como una característica propia de ellos. Entonces yo aprovecho, digamos que esa forma de encontrar narrativas en los objetos, de que contengan una historia, y comienzo entonces a exagerarla. Es decir, si ustedes han notado, tanto en las caricaturas como en la fantasía, se trabaja mucho esa parte de lo sobreactuado, lo exagerado. Entonces vemos personajes con manos exageradas, vemos personajes con ojos exagerados. Entonces, lo mismo pasa con los objetos narrativos. Entonces llegamos a un punto en el que ya comenzamos a notar en el personaje eh, ciertas características.
y esas características, digamos, que nos van llevando a una sensación. Entonces, si nos, digamos que en cierta forma sentimos, comenzamos a sentir observándolo y que otras personas de pronto en esa parte de lo que les mencionaba de la democratización, cuando democratizamos nuestros conceptos, es decir, los compartimos con una comunidad, los compartimos con, en este caso sería con el equipo de diseño, de arte, porque también hay que identificar, digamos que falencias técnicas y buscar una forma de estilización que facilite, digamos que la producción. Entonces, vemos que ya el tema de los fundamentos o de la técnica pasan a un lado y se vuelve más importante transmitir emociones y que esas emociones las transmita desde todos los elementos, inclusive como te digo, el báculo siento el tema de lo nórdico, siento el tema también del dinamismo, siento el tema también de lo complejo o de la complejidad con la que digamos que vas a interactuar con el personaje y ahí inmediatamente veo personajes con báculo así y yo comienzo a pensar otras cosas diferentes a digamos que si el lenguaje, las formas del báculo fueran más amenas. Entonces ya me genera esa, digamos que esa sensación particular. Lo mismo la expresión de su rostro y las marcas. Entonces, ya llegando a esta etapa, es cuando venimos y comenzamos a pensar en la necesidad eh, de quedarnos con un diseño. En este caso, vamos a quedarnos con este personaje. Y vamos entonces a comenzar a revisar. Una de las formas más rápidas de revisión, digamos que de errores, de formas, es utilizar un espejo. Es decir, si yo cojo un espejo y estoy dibujando en una hoja y lo miro, me van a salir todos los errores. Entonces, por ejemplo, de que en el caso de los ojos, que tengo que subir un poquito este ojo, en el caso de pronto de, lo, de las ramificaciones, hacerlas, pues, digamos que estoy buscando la simetría, pero digamos que yo trato de que eso funcione también en un flujo. Es decir, si ustedes notan, el flujo de ese dibujo lo comenzó a evaluar mirando esto. Por ejemplo, estoy mirando si esto es simétrico a esto. ¿Qué tan asimétrico es, por ejemplo, uno con respecto al otro? Mira que este es así y este es más así. Entonces, pero no se siente rudo. El que, por ejemplo, si una parte es cortante, la otra es redonda. Entonces la otra es redonda mientras una es cortante. Entonces eso me ayuda, digamos que a encontrar ese dinamismo en la línea. Comienzo a leer los espacios vacíos. Por ejemplo, si yo vengo y selecciono, digamos que una zona del personaje. Vamos a hacerlo para ver, vamos a intentar hacer eso. Y comienzo entonces a mirar el personaje, digamos que esa lectura de lo que no está aquí. Vamos a comenzar a ver, por ejemplo, desde los negativos, personaje. Entonces, si notan, es importante revisar tanto lo que es obvio como lo que no es tan obvio. Por ejemplo, para muchas personas que dibujan no es tan obvio darle importancia o relevancia al espacio vacío. Entonces, mira que vamos generando ese análisis desde ese aspecto. Entonces comienzo a mirar acá, entonces aquí me doy cuenta, por ejemplo, eso de que tengo que cortar un poco hacerle huecos a la capa y que no sea tan larga, habrá que corte así como esto. Entonces mira que ya voy viendo como una armonía, inclusive mira que si recorto un poquito más aquí,
se ve como un movimiento un poco más cómodo. Mira que puedo ir viajando por segmento. O puede ir haciendo una selección desde la línea, etcétera. Pero siempre es como tampoco eh, preocuparse porque tu forma o tu método sea 100%, digamos que lo que debe ser. Como te digo, en esta parte es como una exploración, es inclusive hasta relajante estar rellenando estos espacios. Porque otra forma de hacerlo es con la herramienta láser. Yo podría entonces seleccionar todo el pedazo que quiero, un D-Shift y seguir seleccionando, pero digamos que a veces también le quita lo divertido, es decir, todo depende de tu flujo de trabajo. En ese sentido, yo sí siento de que le debes dar más prioridad a cómo te sientes cuando estás desarrollando una idea, a, a que sigas como un molde o un patrón que otras personas utilizan. Obviamente está el tema del tiempo, de que tienes unas entregas, pero créeme que de pronto la diferencia en tiempo no va a ser tan abismal, va a ser de algunos segundos o un minuto máximo, y eso no te va a quitar, digamos que eh, esa sensación de interactuar de esta manera con tu obra. Entonces, mira que en ese análisis, por ejemplo, yo siento que debo hacer más huequitos acá, como el tema del desgaste. Y eso es positivo porque, en cierta forma, tienes otro punto de vista acerca de lo que haces. Bueno, siento que llevo rato de estar trabajando, pero no los veo, digamos que con preguntas. Me gusta que me hagan preguntas porque, en cierta forma, eh, me gusta saber si están entendiendo o digamos que eh, está pareciendo muy complejo y de pronto podemos buscar una manera más amena o más cómoda por acá por lo pronto. Yo voy poniéndole un poquito de opacidad y voy agregándole esas características nuevas que descubrimos a la hora de plantear, digamos que esas iteraciones. Entonces, mira que sí, vamos haciendo ese corte. ¿Verdad? Todo. Y después voy a ocultar esta capa y borrar lo que no nos sirve. Luego que vamos a hacer esto, después ahora que finalizamos este corto receso que estiro un poco la mano, eh, eh, vamos a entintarlo, vamos a perfeccionar las líneas y vamos a meternos en el tema del color. Eh, y vamos a ver algunos trucos para entender cómo colorizar una pieza, un personaje. Entonces, en ese sentido, eh, digamos que vamos a tener este tiempo para ir asimilando un poco esa información, sobre todo en el tema de lo que tiene que ver con la creatividad, porque la creatividad es la que va a ser nuestra aliada a la hora de plantear el que este personaje adquiera vida. Entonces aquí nos estamos más enfocando en aspectos humanos, por ejemplo, que te haga recordar a un personaje que ya viste, porque como hablamos en los primeros webinars, era como que también el tema de, de que no fuera tan extraño a, al resto de personas, es decir, que tenga elementos que ya hemos visto anteriormente. Entonces muchas veces por eso se toma inspiración de ciertos personajes. En este caso, el personaje es Freya,
inspirado un poco en el tema de, de una historia nórdica que habla de que Freya es asociada con el tema de la guerra, la muerte, la magia, la profecía y la riqueza. Entonces, el tema de la magia, el tema de la muerte, de la guerra, tocan a la historia que estamos trabajando. El tema de que las Edas mencionan que recibía la mitad de los muertos en combate y nuestro personaje principal es un ex soldado del siglo XIV. Entonces, eso me daba, digamos que a tener un punto de referencia para relacionarlo con algo que existió e inclusive que adquiera de pronto algunas características de ella. Entonces, en ese sentido sí vi importante el que este personaje eh, tuviera esas características. Volviendo acá, entonces borramos esto. O no, no lo borremos, porque nos va a servir para hacer una selección. Entonces, vamos a seleccionarlo aquí. Bueno, vamos a retomar. ¿No hay preguntas? Sí, sí hay una pregunta. Llegué un poco tarde al webinar. ¿Podría recapitular de forma resumida los pasos que has desarrollado durante el webinar? Bueno, hasta el momento llevamos, ¿cuántos? 4 y 3, 7, 7 webinars. Así que de pronto sería algo como muy extenso, pero resumidamente en esta etapa de los webinars eh, hemos trabajado el tema de conceptualizar un personaje. Igual voy a hablar de los 3 webinars anteriores, que era como el tema de cómo abordamos la conceptualización de un personaje y que esa conceptualización tiene que ver con, digamos que unos aspectos eh, tanto de caracterización, es decir, de coger pistas del entorno, del ambiente, del personaje, como el de partir de una frase, una idea, un concepto, y que este concepto era la culpa. Entonces, que a través de la culpa, representarla como un personaje vivo dentro de este universo. Y cuando hablamos de este universo, hablamos del personaje de esta historia, de Jacob, que es una historia que se desarrolla en el siglo XIV, que tiene que ver con un ex soldado que trata de enmendar unos errores del pasado. Entonces él divaga entre un mundo real y un mundo de los sueños, que en el mundo de los sueños su intermediario viene siendo este personaje que estamos creando ahora. Entonces, para llegar a esta etapa, que es la que ven aquí, hemos tenido que primero hacer una serie de pasos. El primer paso, digamos que era en cierta forma la recolección de información primaria. Esta información primaria era la que nos iba a permitir generar unas capas de información. Entonces, lo primero es que nos empapamos del tema. ¿De qué nos están hablando? Están hablando de la culpa. Y entonces, bueno, acá yo coloqué el concepto de lo que era la culpa y de que eso, en cierta forma, la culpa era como un juicio interno. Y ese juicio interno involucraba aspectos mágicos, porque estamos hablando del mundo de los sueños. Entonces, la historia de nosotros se desenvuelve dentro de esa, digamos que ese espacio temporal de las historias germanas, nórdicas, eh, escandinavas. Y entonces, digamos que un puente mágico dentro de esa, eh, mira que inclusive acá tenemos un personaje, una cantante de un grupo que también utiliza esa atmósfera, esa narrativa de la magia del bosque para contarnos algo a través de su música. Entonces también utilizamos el tema de los lenguajes o de los metalenguajes.
que son los símbolos. Entonces están las runas, están los tatuajes, los símbolos, y encontré algo interesante con el tema de estas monedas, que también tenía una historia en particular. Entonces eso me llevó a leer, digamos que eh, varios artículos, libros, de lo que tenía que ver con la mitología nórdica, con los relatos nórdicos, y comenzó entonces a generar esas capas. Entonces, la primera capa para acercarnos o abordar un tema es entender de qué nos están hablando. Y en este caso, si quiero crear un personaje, eh, primero debo entender su rol. Y en este caso, comienzo a ver como aspectos funcionales. Por ejemplo, de que el lenguaje de su silueta me comunique, primero, el rol que desempeña. Segundo, el sexo del personaje. En este caso, mira que acá dimos la libertad de divagar. O sea, es decir, que no 100% se sintiera, digamos que un personaje femenino, porque teníamos la libertad de explorar en ese aspecto. Y porque lo que nos interesaba era llegar a la concepción de que estábamos hablando, era de ese chamán nórdico, ese chamán vikingo, eh, y que en la historia mayoritariamente eran mujeres, pero también habían hombres. Entonces, o inclusive había un tercer género, en ese sentido, que no eran considerados hombres, pero tampoco eran considerados mujeres, y que tenían un gran respeto dentro del ámbito de sus creencias porque eran consejeros, adivinadores, curanderos. Entonces eso me llamó la atención porque en cierta forma sí lo siento como un personaje que entra a transicionar entre dos espacios. Un espacio, digamos, que tiene que ver con protagonista, antagonista o protagonista entorno, pero siempre hay como esa intermediación. Luego entonces veníamos con el tema de el averiguar cómo sería su contextura física. Ya tenemos, digamos, que a través de la silueta podemos entender cómo transmitir la idea de chamán. Bueno, ya eso está muy claro. Pero ahora, ¿cómo transmitimos la idea de corporalidad, de contextura física? Y esa contextura física, entonces, aprovechamos para hacer un personaje, digamos que de diferentes anatomías, unos más altos que otros, etcétera, tratando también de respetar el tema de la elongación, que eran los pilares de diseño eh, del personaje o de la historia que se está contando, y también como agregarles accesorios, porque ya al mostrar, digamos que aspectos de la piel, ya yo podía, digamos que ir agregando elementos que le sumen a esa narrativa, y inmediatamente también hay como una búsqueda de imágenes, y esas imágenes inclusive mira que tienen ciertas características, aspectos, collares, pieles, etcétera. Inclusive manchas de marcas. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, yo le introduje marcas, inclusive le quité el cabello, respetando también con la anatomía femenina. Y podíamos ver que inclusive podía estar sobrecargada, o de pronto podría cargarlo en otras zonas. Entonces, otros que estaban menos cargados. El tema de, digamos que de cuando estoy haciendo todo esto es para buscar pistas de diferentes aspectos. Estoy evaluando el aspecto de la silueta, de la anatomía. Ahora estoy evaluando el tema de la pose. ¿Qué me transmite la pose? Entonces comienzo a mirar qué sensaciones me transmiten los personajes que son vistos como chamanes, con poder y arrogantes, o fuertes, o misteriosos y mágicos, o apacibles y con mucho conocimiento. Entonces, cada una de esas piezas traté de tomar elementos de ellas a través de la imitación, pero a través también de la transformación. Mira que hay un ejemplo, por acá hay otro ejemplo. Entonces, siempre planteando la posibilidad de hacer lo que no había hecho con nosotros.
Entonces, en este caso ven que los brazos están más abiertos. Inclusive vemos algo de fundamentos, que es cuando tú haces un personaje, digamos que tiene un lado simétrico, entonces trata de buscar la simetría en las extremidades superiores, buscar la simetría entre las mismas extremidades y todas continuas. Entonces, siempre es como buscar romper la rigidez del personaje para que se sienta, digamos que más armónico. Bueno, entonces aquí luego, después nos enfocamos en el rostro. ¿Y por qué en el rostro? Porque digamos que va a ir la carga emocional del personaje, donde también vamos a encontrar full elementos diferenciables, como el tema de las marcas, el tema inclusive del estilo, que es un estilo de personajes que no tienen nariz. Entonces ahí es cuando comenzamos a ver, digamos que los rostros transmiten emociones, transmiten, digamos que un estado de ánimo. Entonces es buscar ese estado de ánimo, pero aquí de una manera despreocupada. Entonces mira que aquí tenemos una serie, una cantidad de ilustraciones que simplemente nos están generando un contexto. Es decir, para mí en esta etapa es simplemente sentido común. Aquí todo utilizaste creatividad, pero la creatividad que normalmente tendrías conociendo algo del tema. Pero ya cuando te empapas y cuando digamos que siguen generándote incertidumbres, es cuando comenzamos a desarrollar esas fases de la creación, que es la imitación, que era a través de referentes. Yo iba mirando en los referentes cómo, eh, digamos que desarrollaba el personaje. Y ojo, en esta etapa yo partí solo de fotografías. ¿Y por qué de fotografías? Porque estoy tratando, digamos que, de partir de la realidad y del realismo para después ir llevándolo poco a poco a la estilización. Y eso es importante porque, en cierta forma, si tú te basas en otros tipos de ilustraciones, a veces es condicionado, porque te genera el condicionado que tiene el estilo. Ya de por sí una ilustración tiene un estilo. Y tú la idea es que quieres partir de cero para que entre directamente a proponer un estilo. Obviamente tú te vas a referenciar de la parte ilustrada, pero es para saber aspectos de tendencia, cuál es la tendencia de pronto que se está utilizando y salirte de ella, por ejemplo, de salirte de zonas comunes. Si todo el mundo ahora mismo está dibujando los personajes que se parezcan como, digamos que lo que está de moda, entonces tú no vas a buscar que se parezca a eso, pero tampoco te vas a desviar tanto que se sienta chocante. Entonces, por eso hay una revisión de las tendencias, porque esas tendencias, en cierta forma, te marcan un punto de partida, pero no el punto final de hacia dónde va tu arte. Que en últimas tú estás comunicando una historia muy particular, con unas características muy particulares y con un lenguaje muy particular, y por eso tiene que tener ese aspecto original. Entonces, por eso siempre tenemos que evaluarnos de qué tan buenos imitadores somos. Entonces, imitamos bien a una ilustración, entonces bien, estamos bien. Ahora, transformarla. Podemos crear algo que se sienta diferente, pero a la vez que se sienta en la misma onda, sí, hacemos una transformación. Es decir, le cambiamos algún aspecto. Por ejemplo, le quitamos estos cuernos, pero sigue siendo el mismo. Y le ponemos los cuernos de este y sigue siendo el mismo, pero hicimos una transformación. Le transformamos de pronto el aspecto. Ahora, en combinación ya viene a sumar, digamos que, más elementos. Entonces, combinamos no solamente los elementos estéticos, sino ya vienen unos elementos comunicativos o narrativos, que vienen siendo el por qué tiene un báculo, o tiene dos báculos en este caso, porque tendría dos. Cosa que nos lleva a la relectura. Y una cosa positiva de la relectura es que cuando tú estás trabajando en un personaje, y el personaje te obliga a releerlo, es decir, a volverlo a mirar. Yo quiero mirarlo porque es que aquí hay algo interesante, pero por aquí también hay otra cosa interesante y esas cosas. Eso en últimas
genera retentiva, es decir, tú no vas a olvidar a este personaje porque primero genera un interés, segundo hiciste una segunda lectura, una tercera, una cuarta lectura, y en ese sentido es positivo para tu narrativa porque es como cuando tú estás hablando algo y te prestan atención, te van a entender lo que quieras decir. Así lo de pronto le estoy diciendo un poquito disparatado, pero te van a entender porque tu atención está centrada ahí. Y eso es lo positivo, digamos que en todo este tema de la conceptualización de una idea a través de formas gráficas. Y entonces es por eso que buscamos como el appeal del personaje, y ese appeal del personaje era dibujarlo en diferentes poses para ver como la funcionalidad, como para explorar otras cosas, cambiar de cosas. Por ejemplo, mira que aquí todavía tiene el tema de las pieles, pero aquí ya no. Y es cuando entonces me surgió la necesidad de escribir, es decir, no únicamente uno parte de lo visual, sino que a través de la escritura tú vas generando una narrativa y esa narrativa se contrasta con lo que estás dibujando y te va dando ideas. Entonces, las ideas o la creatividad la alimentas de diferentes maneras. Luego, entonces, tenemos como que, ¿cuál es lo peor o lo mejor que puede hacer el personaje? Y comenzamos a ilustrarlo de diferentes maneras, con diferentes accesorios. Vamos a borrar esto. Y vamos obteniendo, digamos que diferentes resultados. Y nos vamos quedando entonces con 1, 2, 3, 4, eso ya es decisión tuya, depende del tiempo. En este caso, elegimos tomarlo, este en particular, para entonces hacerle un proceso de acabado. Entonces lo primero que hicimos fue colocarle una capa, digamos que esta capa de tonalidad me permitía encontrar a través del negativo eh, aspectos que le puedan sumar al personaje. Entonces hubo una corrección acá en este punto y eso es lo que llevamos, es decir, hemos avanzado en darle personalidad, darle unos elementos narrativos, darle la cara, un rostro. Entonces ahora vamos a la parte más técnica, que es como de pulirlo. Entonces, yo vengo aquí y selecciono la parte interna. Me voy aquí, me voy a una capa inferior y vengo y la relleno. Entonces, ahí ya tenemos, digamos que, al personaje. Sí, podemos ir puliéndole eh, algunas cosas. ¿Para qué yo utilizo, digamos que esta capa? Porque esta capa me da una base para pensar el personaje antes de delinearlo. Entonces, ahí es cuando puedo optar por tomar decisiones. Y todo el tiempo estamos tomando decisiones porque se siente que es un ente vivo que va a ir, digamos que transformándose en la medida que va apareciendo. Entonces, ahora lo que hacemos es que vamos a ponerle una opacidad, buscar, digamos que un pincel que me permita delinearlo. Entonces, acá, y busco de pronto entre los pinceles básicos, me voy hacia una tonalidad. Entonces, lo primero que se resalta es como determinar los valores de línea de un personaje. Entonces, en este caso, por ejemplo, miren que comenzó como a jugar con las zonas que considero que van a estar más oscuras y voy haciéndole como poca presión. Inclusive, mira que eh, hay momentos en los que tiro una línea, es decir, porque la línea comunica, los trazos en cierta forma es un tipo de comunicación, y comienzo entonces a plantear inclusive como la estilización a partir de ese trazado. Y hay diferentes formas de estilizar, porque digamos que la estilización es más como una búsqueda eh, de comunicar a través de líneas y de esquemas
digamos que el personaje se ha entendido de alguna manera. Entonces buscamos hacia la caricaturización o hacia el realismo o hacia un punto intermedio de ello. Y eso es positivo porque eso le va dando, digamos que ese sentido de originalidad al personaje. Acá porque ya hay un condicionante, digamos que, de que hay un estilo gráfico, ya que hay inclusive las características del cabello o de los ojos, de la forma, entonces ya digamos que hay una línea artística, pero digamos que vamos a borrar, vamos a poner aquí en pausa esto. Para las personas que de pronto quieren aprender a estilizar, cuando yo tengo un personaje así, yo trato de como de simplificar, y eso lo hicimos en un webinar. Es decir, trato de llevar las formas a una forma de más fácil lectura. Por ejemplo, en este caso, mira que yo aquí la cara la hago de esta manera, y ya de pronto los ojos, simplemente con hacer una raya aquí, ya yo tengo el ojo. De pronto le doy más énfasis a esta parte del ojo, y ahí yo tengo los ojos. De pronto la boca simplemente es como una mancha aquí arriba, y el resto que lo hagan las sombras. Entonces, la ceja lo mismo, trato de marcar la ceja, la parte importante, y vengo y hago una ceja un poco más simple. Es decir, que se lean muy rápidamente las formas. Entonces, pero que tampoco pierda la esencia del personaje. Entonces, mira que aquí yo puedo hacer como la capucha así, más sencilla. Inclusive, puedo no utilizar líneas, solo utilizo tonos de color. Entonces, mira que así ya yo comienzo entonces a estilizar mi personaje. Y sigue siendo el pelo. Entonces, mira que aquí ya es más compacto el cabello. Y nada más tiene esto, y aquí puedo hacer como líneas para representar el cabello. Entonces, también, digamos que si yo quiero llevarlo a una forma todavía aún más estilizada, yo puedo solo tomar un solo trazo la cara. Y de pronto todos los ojos simplemente es la representación de la esferita. De pronto entonces le quite un poco para hacer como la mirada apagada. Le quito un poco aquí arriba. De pronto hago entonces simplemente una raya más delgadita. De pronto las cejas simplemente sean como dos rayitas así. Y lo mismo entonces hago con esto. Entonces todo esto lo uno y simplemente esto sea una mancha del cabello. Mira que ya tengo al personaje, inclusive no le exagero la forma, sino que hago el cuello más delgadito, o inclusive más caricaturizado, más delgadito. Y eso va a depender de qué tan caricatura quieras el personaje. Y mira que inclusive se reduce un poco el tamaño, es decir, como que ya no es como tan larguirucho, pero eso va a depender de la estilización que le estés trabajando. Entonces, eh, eso ya es como una forma de cómo encontrar el estilo. Entonces volvemos aquí y mira que entonces hay líneas que sí las reforzamos, es decir, mira que las marcamos, y hay otras líneas que de pronto no se necesitan marcar tanto. Mira que aquí corrijo el tema del ojo. Entonces, vamos marcando cuello. Digamos que las líneas que son importantes son las que acentuamos, otras líneas que no son de sombra, no las acentuamos porque esas las vamos a hacer con el color. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer como esa lectura de
de trazos. Marcando poco a poco esa zona. Aquí ponemos el cuello. Aquí es cuando ya empieza el cabello a entrelazarse. Mira que aquí hacemos el tema de la trenza y vamos acentuando, digamos, que el valor de línea. Es decir, cuando dos líneas encuentran, cuando generan sombra, se van desarrollando este tipo de trazado. De ver que lo vamos viendo, va adquiriendo, digamos, una forma. Por ejemplo, mire que vamos a hacer una flor. Ya comenzamos a ver que lo complejo es la sumatoria de muchas cosas fáciles. Solo que hay que desarrollar esa paciencia de ir poco a poco llegando a un resultado. Luego que terminemos un poquito esta etapa, voy a mostrarle algunos trucos para decidir el color. Ahí vamos poco a poco generando inclusive la textura de lo que tiene que ver con esta especie de ornamento en la cabeza. Bueno, entonces no los veo preguntando. Me ha sorprendido porque ayer sí me llenaron de preguntas, pero hoy no me han preguntado y ahí estamos hablando de un tema, digamos que en cierta forma es poco complejo, que genera de pronto muchas incertidumbres, pero bueno, acá ahora que haga el tema lo del color, de pronto surjan inquietudes. Vamos a dejarlo hasta la cara para entonces empezar a hacer el tema del color. Entonces, bueno, voy a marcar aquí rápidamente para disculparme la premura. Me pregunta, ¿recomiendas algún set de pinceles específicos para desarrollar conceptos? No soy de recomendar tantas cosas porque siento de que el proceso creativo depende de cada quien, pero sí les comenté de que al menos fueran pinceles de textura. Explicaba que el pincel de textura se volvía importante porque en cierta forma te daba, digamos que unos accidentes felices. Pero en el caso, por ejemplo, ustedes en los pinceles básicos, acá que les aparecen en el Photoshop, hay unos pinceles secos. Entonces, mira que esos pinceles secos tienen las mismas características, digamos que de no ser un pincel liso, sino que es un pincel de textura, mira, tiene esas características. Entonces, en ese sentido, sí, siento de que cualquier pincel de textura, porque puede ser un pincel húmedo, entonces mira que los pinceles húmedos también. O sea, que tú sientas que la textura te es cómoda para dibujar. Algunos utilizarán pinceles que emulan a los lápices. En el caso, digamos que de la línea estoy tomando esta, aunque digamos que la que tú te sientas más cómoda, si lo que va a valer es como el valor de línea o el entintado,
Ya entonces ya depende de ti qué pincel utilizar. Pero creo que eso de limitarlos, condicionándolos a través de un pincel en específico, sobre todo que tiene que ver con eh, algún pincel elaborado, no, porque eh, siento que cuando estás trabajando en una producción pesa mucho a la hora digamos que la producción misma, el condicionar inclusive al equipo de trabajo, porque entonces no van a poder trabajar con otro pincel que no sea ese. Y digamos que a veces eh, lo ideal es como no tener tantas variables sueltas a la hora de plantearse una metodología a la hora de poner pinceles. Eh, obviamente hay unos pinceles que te acelerarán tu ritmo de trabajo y como te digo, eso ya dependerá de ti, el qué pincel te sea cómodo para aumentar tu productividad. Por eso, como les digo, cada quien tiene un proceso creativo, tiene una forma de trabajar. Y en ese sentido sí siento que no es como tan óptimo condicionarlos a utilizar pinceles en particular. ¿Cómo decides qué línea marcar? ¿Cuáles zonas harás con color? Muy buena pregunta. Eh, muchas veces, digamos que cuando estamos elaborando una ilustración, eh, la ilustración siempre va a responder a unos factores que tienen que ver con la percepción, con la emoción. Entonces, en ese sentido, siento de que el dibujo te habla, te va pidiendo cosas. Lo normal es que tú, digamos que las líneas sirven para acentuar, para enmarcar, para definir. Entonces, eh, la utilización de líneas como tal, la veo más como una función cuando quiero definir o acentuar un punto. En este caso aquí, porque estoy aislando, digamos que la zona que voy a trabajar, pero lo normal para mí es a veces omitirla y eso va a depender también del estilo, porque si tú estás trabajando en un estilo que digamos que el director de arte fue el que lo planteó en la guía de arte, tú tienes que utilizar esa guía de arte para plantearla. En este caso, como te digo, estamos siguiendo los pasos en función de el estilo que ya está definido del personaje, pero eso se define en la guía de arte, eh, la forma en cómo, si va a tener líneas o si va, va a preponderar alguna forma en particular, la metodología, etcétera. Y ahí es cuando entonces tú te adaptas o propones, dependiendo de, como te digo, tu rol dentro del equipo de trabajo. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a comenzar a definir el color. Entonces digamos que si seleccionamos, exacto, no debe seleccionarla. Vamos a borrar esta línea aquí. Vamos a empezar por la cabeza. Entonces, hundo hacia afuera, control W y veo que aquí hay una sección abierta. Entonces, lo control D y comienzo a buscar dónde está abierta esa sección y mira que aquí está. Entonces, mira que ya. ¿Qué pasa? Que a veces cuando seleccionamos, la selección abarca, dependiendo del pincel, un rango. Y entonces ese rango para corregirlo, uno se va a cada selección, a Modify y el expandir o contraer. En este caso sería contraer porque seleccioné desde afuera. Entonces lo contraigo
y elijo cuántos píxeles, y 2 píxeles, por ejemplo. Entonces mira que la selección, porque selecciona adentro, seleccionando afuera. Todavía está muy pegada, entonces otra vez selección, modify, expandir, coloco aquí 3. Ahora sí. Entonces mira que ya la selección, digamos que está más acentuada hacia la línea, miren. Y ahí es cuando en una capa inferior, en la parte inferior, vengo y la marco. Entonces yo utilizo el mismo select, invertir. Utilizo el mismo Alt y utilizo Backspace y ahí tengo entonces una tonalidad que es la de la línea. Segundo control U, que es para controlar, que ven aquí, lo que es la tonalidad, la saturación y el brillo, entonces le doy más claridad a la línea, escojo una escala de gris. Entonces mira que ahí tengo un tipo de gris. Entonces voy subdividiendo las zonas. Digamos que si lo que estoy hablando es piel, entonces selecciono la piel. Entonces a la piel la marco en una zona diferente, control J. Es decir, tengo la misma base. ¿Esto para qué me va a servir tenerlo como base? Porque siempre que vaya a cambiar algo de las otras capas, me va a ser más fácil segmentarla desde esa pieza. Entonces, junto control O y comienzo a generar un valor tonal. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el valor tonal de esto y yo, digamos que lo selecciono porque es un color plano, entonces es más fácil seleccionar esas zonas. Y yo vengo y comienzo a jugar en la parte superior. Entonces yo comienzo a plantearme, por ejemplo, de que tenga una sombra. Entonces utilizo aquí un degradado. Entonces utilizo la gradación en ese sentido, aquí lineal, y la llevo acá, la capa superior. En una capa superior, mira que ahí no está afectando al tono base, inclusive yo puedo darle como una opacidad y comenzar a jugar con esa tonalidad. Entonces, es lo mismo, vengo y acá voy arriba y hago entonces una tonalidad más clara y vengo y utilizo este redondo y comienzo a iluminar la cara. Entonces comienzo a calcular más o menos cómo se iluminaría la cara dependiendo de la zona. Entonces, mira que por ahí. Entonces vengo y le bajo aquí la opacidad. Entonces, si notan, ahí yo tengo ya dos franjas, dos zonas. Puedo de pronto acentuar aquí. Y puedo separar o quitar de aquí esta, el labio superior. Si quiero que no lo afecte en este sentido esta sombra de aquí, o si no quiero que afecte desde el mentón. Mira que le puedo quitar eso. Lo mismo pasa con la luminosidad, puedo entonces controlarla y bajarla un poco más. Y de pronto puedo sumar todo esto en una sola capa. Ahí tengo la capa. Entonces, a esta capa, yo vengo y si quiero utilizar color, yo vengo y hundo control U. Y aquí en este apartado, aquí ven un punto que dice colorizar. Y le doy colorizar. Y comienzo entonces a jugar desde estas tonalidades que están aquí. Y ella me va a respetar la iluminación y la sombra que yo había planteado. Entonces, en ese sentido, me permite clasificar mejor, digamos que las características de el color de esa zona. Yo puedo jugar entonces con la saturación o con la, digamos que luminosidad, hacerlo más claro, hacerlo más oscuro, hacerlo menos saturado y hacerlo hacia el tono que yo considere que va a ser mi tono base de piel.
Entonces, esto, digamos que es una forma muy rápida a la hora de cuando tú vas a plantearte, digamos que el tema del color. Y yo vengo a decirlo de esta forma aquí. Aquí separo lo que tiene que ver con el cabello. Aquí ni siquiera me preocupa. Pues si está abarcando no la zona, porque al yo tener un tono base aquí abajo, va a estar por detrás. Entonces, mira que no va a alterar tanto el tono del color. O no va a afectar la capa de la cara. Y eso es lo positivo. Acá digamos que yo no quiero irme por el lado de las luces, o de pronto sí. Entonces comienzo a sectorizar, por ejemplo, dónde va a estar la luz. Que si yo la pongo aquí. Entonces, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Entonces yo vengo y control J, control U, y comienzo a aclarar el tema del cabello. Y si yo quiero entonces matizar esa tonalidad, yo cojo el borrador y me voy aquí a un borrador, digamos que de estas así, opacidad. Aumento aquí, le bajo acá, que es como la opacidad. Y comienzo entonces, mira que a generar esa sensación volumétrica del cabello. Que voy quitándole piezas. Entonces, eso me va a ayudar a permitir a mejorar esa sensación de matizar como el brillo. Mira que ahí yo tengo entonces más. Inclusive puedo bajar un poquito aquí la opacidad y la fusiono con la capa de abajo. Y a esta capa nuevamente también le doy control U, le doy colorear. Y entonces comienzo a jugar con el tono que quisiera cambiar. Y mira que no me cambia o no me altera las propiedades. Sí. Comienzo a jugar inclusive con las saturaciones. Entonces, eso es una ventaja a la hora de trabajar, porque en la medida que yo quiero hacer propuestas de color, simplemente saco varias copias y comienzo entonces a plantear lo que concierne al cambio de color. Entonces vamos, seleccionamos aquí, control J, y hacemos lo mismo. Aquí de pronto entonces hago un bloqueo. Mira que bloqueo la capa, cojo la misma tonalidad de esa, la llevo a una tonalidad más oscura, utilizo esa misma gradación y la tiro hacia como lo oscuro, que tenga una capa oscura abajo. Y le doy control U, le doy colorizar, y entonces comienzo entonces a jugar nuevamente con las gamas tonales. Bueno, vamos a ir finalizando rápidamente. Si hay preguntas, vayan formulándolas mientras voy aquí colorizando. Venimos y seleccionamos esta zona, sacamos una copia, le dimos U, le damos colorizar, empezamos a jugar. Ahí estoy poniendo, digamos que colores de manera caprichosa, porque todavía no hemos seleccionado, digamos que la paleta de colores. Ya para el día de mañana entonces les explicaré cómo se selecciona, digamos, cuál es la mejor metodología para entender cómo colorizar a un personaje. Es decir, aquí, digamos que fue de manera caprichosa, podemos poner cualquier color. Eso no. Ya después vamos a ver cómo la psicología del color afecta, digamos que la percepción del personaje. Y por último, entonces, el tema de qué líneas voy sustrayendo y qué líneas voy dejando
para que, digamos, que se mantengan en el mismo estilo artístico del personaje principal. Y eso entonces se va comparando en la medida que se va colocando al lado del personaje. Entonces, control U, volvemos y colorizamos. Y venimos y hacemos los amarillos. Entonces, mira que ahí tengo como una base tonal. Y aquí selecciono esto, sí. No me va a afectar nada en esto. J. Y control U. Y venimos y nuevamente vamos a colorizar. Hay una pregunta. Tú dejas la silueta base de toda la cabeza en este caso y vas sacando copias de cada parte. Ajá. Y de esas copias, sacas copias en donde modificas la luz y luego el color. ¿Es correcto? Eh, bueno, en parte. Es decir, en esta etapa, yo digamos que cuando selecciono por capas, es porque si yo quiero alterar, digamos, yo voy a ocultar todas estas capas y nada más dejo esta capa. En este caso, digamos que las demás capas me ocultaban lo demás, pero si yo quisiera ser riguroso, yo si hago un buen line art, en caso de este line art, yo debería poder seleccionar, digamos, que cada una de esas piezas y hacer ese recorte de la forma. La idea es como tener pulida o ser organizado con las capas para que esas capas, en cierta forma, me permitan, ay, equivoqué de cámara. Me permitan, digamos que inclusive también el renombrarla, me permitan a mí generar variaciones de ese elemento. Es decir, puedo sacar varias copias de esta flor si yo no estoy seguro que esta flor es la que voy a cambiar o cómo la voy a cambiar. Entonces, digamos que ya yo teniéndola seleccionada y teniendo un color plano, lo que me va a permitir eso es bloquear, seleccionar, para ir haciendo poco a poco los efectos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un efecto a esta capa, yo puedo inclusive recortar esta flor en particular, control J, control U, e ir alterándolo. Y inclusive si no me quedo conforme, puedo ir borrando y solo mantener lo que me interesó de esa capa. O yo puedo simplemente entonces generar capas aquí y generar el tono y hacer variaciones así por pedacitos. Entonces no hay como una sola forma de trabajar o la forma correcta de trabajar, porque eso va a depender, como te digo, de tu flujo de trabajo, de la forma en que te lo sientas cómoda, pero no te tienes que cerrar a explorar otras maneras de trabajar. Tú vas probando hasta a encontrar la que más se acomode, digamos que a tu flujo de trabajo y que te permita responder a las entregas, porque aquí en últimas la idea es como que entregar a tiempo, entregar, digamos que acorde a la visión, porque no es solamente tu visión, o sea, es decir, yo no me puedo enamorar de este personaje, porque de pronto el director de arte o el director del proyecto me pida cambios y esos cambios los tengo que realizar, puedo inclusive que me pida cambiarlo todo y no por eso entonces digamos que se haya perdido un trabajo, al contrario, se exploró una vía y eso tienes que tenerlo presente a la hora de cualquier proyecto. Bueno, eso fue todo por hoy. Les agradezco eh, la participación. Les agradezco que se hayan quedado hasta esta etapa del webinar. En el día de mañana vamos a hacer esa etapa de transición hacia la elección del color correcto en función de, eh, digamos que la psicología del color, en función también de qué es lo que estamos contando y las texturas, los materiales. Entonces son tres aspectos interesantes que
vamos a abordar el día de mañana y tener entonces diferentes propuestas de color. Tenerlo en seccionados en estas capas así nos va a permitir fácilmente, digamos que sacarle copia en una carpeta. Yo puedo coger toda la carpeta esta, sacarle copia, tener otra aquí y comenzar a variar los colores. Aquí, por ejemplo, la piel, muy la claro, más pálida. Aquí de pronto este aspecto del cabello, ahora quiero rubia. Entonces mira que vamos teniendo propuestas de color diferentes. Y para eso es necesario desarrollar un buen, digamos que, escala de grises del personaje. Cuando un personaje funciona, vamos a ponernos acá, mira, blanco y negro. Y yo siento que los elementos se pierden, es decir, que todos están como muy grises. Ya yo veo que la paleta de colores no está tan bien elaborada. Por eso primero se hace la etapa del valor tonal y de definir toda la escala de grises, para que a pesar de que en la distancia yo no pierda características del personaje, no pierda inclusive el sex appeal que habíamos logrado desde el trazo. De todos esos aspectos suman. Bueno, agradezco y que tengan muy buenas noches.